Hoy vamos a trabajar el ejercicio 9, que este es de anualidades aritméticas. Y luego vamos a trabajar otros dos, creo que uno es geométrico y el otro aritmético, si no estoy mal, para poder terminar ya con el tema, ¿verdad? El problema número 9 dice: la empresa El Alquimista obtuvo el día de hoy un préstamo a un plazo de 13 años. El banco cobra el 16% anual de interés capitalizable trimestralmente. El préstamo será cancelado mediante pagos semestrales anticipados y cada uno aumentará en 5,000 respecto a su inmediato anterior, siendo el primero de 50,000 y se realizará al principio del tercer año de obtenido el préstamo. Al concluir el plazo deberá efectuarse un pago de 950,000. Se desea conocer el valor original de la deuda. Entonces nos dice que el día de hoy obtuvo un préstamo a un plazo de 13 años. Entonces vamos a colocar acá que el día de hoy, ¿verdad? Se obtuvo ese préstamo. Y nos dice a 13 años. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años, ¿sí? Nos está indicando que el plazo del préstamo es de 13 años. Y nos dice que se desea conocer el valor original de la deuda. ¿Qué me están solicitando que determine? Valor actual. Muy bien, ¿Valor gracias. actual? Exactamente, gracias. Nos está indicando que determinemos el valor actual, ¿verdad? Porque me dice el valor original de la deuda. Aparte de eso, pues me está hablando de un préstamo, ¿verdad? Que se obtuvo el día de hoy, ¿sí? Y me dice que lo va a cancelar mediante pagos semestrales anticipados. Y también me indica que el primer pago será de 50,000 y que se realizará al principio del tercer año. Entonces tenemos acá, nos dice el ejercicio que los pagos son anticipados, ¿verdad? Y también nos indica que cada pago aumentará en 5,000 respecto a su inmediato anterior. Entonces ya me está indicando que la anualidad es anticipada y que van a ir aumentando los pagos. Eso quiere decir que es una anualidad creciente. Entonces lo voy a agregar acá. Entonces tenemos que es creciente anticipada. Y también me indica que el primer pago se realizará al principio del tercer año de obtenido el préstamo. ¿Será que existe diferimiento en este ejercicio? Sí, Lick. Sí. Sí, hay diferimiento, ¿verdad? Entonces le voy a colocar aquí que es diferida, ¿sí? Y el plazo que habíamos indicado que es de 13 años. Bueno,
Entonces me dice el ejercicio que el primer pago lo realizará al principio del tercer año. Entonces tenemos el año 1, 2 y 3. El principio del tercer año estamos hablando acá. ¿Dónde finaliza el segundo? Inicia el tercer año, ¿verdad? Aparte de eso, me dice que los pagos van a ser semestrales, anticipados. Quiere decir que son 2 pagos en el año, ¿verdad? Pero me dice pagos semestrales anticipados. Quiere decir que este primer pago que se va a realizar al principio del tercer año va a cubrir el semestre que está iniciando, que sería el primer semestre del tercer año, ¿verdad? Entonces aquí va a realizar ese primer pago de 50,000. Y lo que necesitamos determinar es el valor actual. También me indica que al concluir el plazo deberá efectuarse un pago de 950,000 al finalizar el plazo, ¿verdad? Entonces acá se va a realizar un pago, ¿verdad? Les le voy a agregar aquí que este es un pago. Bien. Entonces aquí ya estamos analizando los datos que tenemos, ¿verdad? En este caso, como el primer pago se hace al principio del tercer año y me dice que se va a cancelar el préstamo mediante pagos semestrales anticipados, me indican ustedes que existe un diferimiento, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto sería el diferimiento? 2 años. 2 años, Lee. Exactamente, gracias, van a ser 2 años, ¿verdad? Que sería el primero y segundo año que tenemos acá, que no se va a realizar pago, ¿verdad? Recordemos, el diferimiento nos dice que es el tiempo durante el cual no se realizan pagos. El primer pago de esta anualidad me cubre el primer semestre del tercer año. Por lo tanto, el diferimiento es de 2 años. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí. Sí, Lee. Muy bien, gracias. Entonces determinemos nuestros datos. Tenemos como datos el primer pago, que es de 50,000. El diferimiento que ya vimos, 2 años, ¿verdad? Tenemos la diferencia que me dice que aumentarán en 5,000 cada uno respecto a su inmediato anterior. Entonces tenemos 5,000 y como me indica que va a aumentar, quiere decir que la anualidad es creciente, ¿verdad? ¿Qué más datos tenemos? La tasa de interés del 16%. Muy bien, la tasa de interés del 16%. ¿Cuánto es la capitalización? 4. 4, ¿verdad? Porque me dice capitalizable trimestralmente. ¿Cuántos pagos son en el año? 2. 2, muy bien, son pagos semestrales, ¿verdad? Ahora el dato que nos hace falta es el tiempo. Aquí me está indicando el ejercicio que el plazo es de 13 años y que el primer pago se realizará al principio del tercer semestre. Ya nosotros indicamos acá qué semestre es el que estaría cubriendo ese primer pago de 50,000,
que hay un diferimiento de 2 años, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto sería el tiempo durante el cual se van a realizar pagos? 11 años. Vamos a tener N con 11 años, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué 11 años? Porque el ejercicio me está indicando que el plazo es de 13 años, ¿verdad? Pero tenemos 2 años de diferimiento donde no se van a realizar pagos. Entonces a ese plazo yo le voy a restar esos 2 años donde no se van a realizar pagos y voy a restarle los 2 años y me quedan 11 años donde sí se van a realizar pagos, ¿verdad? En este caso, 11 va a ser el tiempo durante el cual se van a realizar esos pagos. Entonces tenemos 11, el último dato, y con esto podemos determinar nuestro valor actual de la anualidad, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? Todo claro, licencia. No, licenciada. Muy bien, gracias. Veamos ahora entonces la fórmula. Lo que vamos a buscar es un valor actual, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra fórmula. Ahí ustedes la tienen en su documento, ¿verdad? Si vemos la unidad 1, está en la segunda página que tenemos las fórmulas, valor actual. En este caso, nosotros le vamos a agregar el factor de anticipación, porque nos indica que es una anualidad anticipada, y también el factor de diferimiento, ¿verdad? Porque existen 2 años de diferimiento. Dejamos el valor del signo de la diferencia como está en la fórmula, porque es una anualidad creciente. Entonces tenemos aquí los datos. Vamos a ver el número 9, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algo aquí. Entonces traslado mis datos, que es lo que yo tengo acá. Aquí están ya trasladados. Pasamos los datos 50,000, que es el primer pago. Abrimos corchete, ¿verdad? 1 más J dividido 1 menos 1 más J dividido M elevado a la menos M por N, que aquí ya tenemos 1 menos 1 más 0.16 dividido 4 elevado a la menos 4 por 11, dividido 1 más 0.16 dividido 4 elevado a la M dividido P, que es 4 dividido 2 menos 1. Cerramos corchete, más la diferencia, que son 5,000, que es creciente, por, abrimos llave, corchete, y copiamos otra vez los valores, ¿verdad? 1 menos 1 más 0.16 dividido 4, elevado a menos 4 por 11, dividido 1 más 0.16 dividido 2, elevado a 4 dividido 2 menos 1. Cerramos corchete, menos 11 por 2 por 1 más 0.16 dividido 4 elevado a la menos 4 por 11. Dividido todo esto dentro de 1 más 0.16 dividido 4 elevado a 4 dividido 2 menos 1. Cerramos llave. Y luego tenemos los factores de anticipación y diferimiento, ¿verdad? Entonces tenemos 1 más 0.16 dividido 4
elevado a 4 por 2 por 1 más 0.16 dividido 4 elevado a menos 4 por 2. Entonces ahí ya tenemos nuestros datos trasladados y lo que nos corresponde ahora es operar. Hoy no vamos a realizar las operaciones. Esas pues, ya les toca a ustedes para repaso, ¿verdad? Si quieren volver a hacerlo, pues ustedes lo trabajan ya en su casa, ¿verdad? Cada uno. Y realizar los cálculos, ¿verdad? Correspondientes. Yo les voy a dejar acá solamente la respuesta para que podamos avanzar. Y ya luego pues se los voy a compartir, ¿verdad? Entonces tenemos, si nosotros ya operamos, llegamos al final de la respuesta, tenemos 696.148.55. Perdón, es 85. Punto 85. 696.148.85. Aquí nosotros estamos determinando el valor actual de la serie de pagos, donde me indica que 11 años se van a realizar pagos y 2 años no se van a realizar pagos, que es el diferimiento, ¿verdad? Entonces ahí está el total del plazo. Estamos regresando este valor hasta el día de hoy. Que lo estamos regresando acá, ¿verdad? 696.148.85 al día de hoy. Ahí ya determinamos la anualidad. Pero nos indica un pago de 950,000 y me dice el ejercicio que al concluir el plazo deberá efectuarse un pago de 950,000. ¿Cómo trabajamos este pago que se va a realizar al concluir el plazo? Se regresa a valor actual con interés compuesto. Muy bien, gracias. Regresamos con interés compuesto el valor, ¿verdad? Hasta el día de hoy, o sea, hasta el inicio, ¿verdad? Siempre recordemos que los valores nosotros los podemos operar cuando están en la misma fecha. No puedo yo sumarle a los 696,000 los 950,000, ¿verdad? Porque no va a valer lo mismo hoy esos 950,000 que dentro de 13 años, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta siempre el valor del dinero en el tiempo. Se lo repito porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y en un momento se nos pasa y lo sumamos o lo restamos, ¿verdad? Entonces ahí ya está incorrecto. Regresamos ese valor entonces porque estamos buscando un valor actual, ¿verdad? Entonces yo voy a regresar ese valor hasta el día de hoy. Entonces tengo yo los 950,000 y los voy a regresar hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces lo voy a trabajar con interés compuesto. ¿Qué datos vamos a utilizar? Los 950,000 lo vamos a tomar como un monto, porque es un pago que se va a hacer al final, ¿verdad? La tasa de interés, 0.16. Capitalización 4. ¿Y el tiempo cuánto tomaríamos? 13 años. Muy bien, vamos a tomar los 13 años porque lo vamos a regresar hasta el inicio, ¿verdad? Al día de hoy. Entonces tenemos N con 13 años. Veamos cuánto nos da ese resultado. Si lo pueden trabajar, por favor.
Ustedes ya saben esa fórmula, creo que ya se la saben, ¿verdad? Tanto de principal como de monto. Entonces tenemos 1 más 0.16 dividido 4 elevado a la menos 4 por n, que es 13. ¿Cuánto nos da ese resultado? Si alguien lo tiene, me lo da, por favor. $123,591,89. Muy bien, gracias. 123,591,89. Ahí estamos. Gracias. Verifiquen los demás que les dé el mismo resultado. Entonces, este valor yo lo estoy llevando hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué sería entonces llevarlo hasta acá? Los 123,591,89. $591,89. Ahí estamos regresando el valor al día de hoy. Si se dan cuenta, entonces los dos valores que yo acabo de trabajar los tengo en la misma fecha. ¿Qué procede? Al momento de ya haber determinado el valor actual de la anualidad y el principal de ese pago que se va a realizar al final del plazo de 950,000. ¿Cuál va a ser la respuesta entonces? Que me indica, se desea conocer el valor original de la deuda. 819,740,74. No sé si estoy correcto. Muy bien, ya es la suma, ¿verdad? De esos dos valores, exactamente. Entonces lo voy a agregar acá. 696,148,85 y un principal de 123,591,89. Entonces sumamos esos valores y nos da lo que mencionaba el compañero, 819,740,74. Entonces ya podemos responder que el valor original de la deuda es de 819,740,74. Sumamos los dos valores porque todos los pagos que se van a realizar es parte de la deuda, ¿verdad? Tanto el primer pago de 50,000 como los siguientes pagos que van a ser semestrales y el último pago de 950,000. Todo forma parte de la deuda, ¿verdad? Entonces, para determinar el valor actual, tengo que llevar todos los valores al día de hoy y luego sumarlos para encontrar ese valor. Entonces ahí tenemos los 819,740,74. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Por el momento todo No, listo, claro. Muy bien, gracias. Entonces pasemos al siguiente ejercicio.
Vamos a ver, ahorita les voy a compartir. Licenciada, solo una consulta. Dígame. Cuando en algún problema menciona pues las condiciones, ¿verdad? De una empresa que quiere adquirir un préstamo, y la pregunta final, digamos, es por qué cantidad solicitarán dicho préstamo. Eso se refiere a valor actual. Eh, Sí, es que así es. he visto algunos que hablan también de solicitar préstamo, pero es acumulado, ¿verdad? Pero en eso yo lo diferencio porque al final la pregunta dice cuánto logrará acumular, eh, a ver si alcanza para el préstamo o el precio de alguna maquinaria, ¿verdad? Exacto. Ahí nos tiene, cuando, como menciona usted exactamente, tenemos que ver si nos habla algo de acumulación, ¿verdad? Pero en el caso que le hagan de una vez la pregunta que dice cuánto solicitará, cuánto, ¿cómo fue la primera que me indicó? Sí, es que dice por qué cantidad solicitarán dicho préstamo, ¿verdad? Ah, Y sí, exacto. Ahí le están pidiendo determinar un valor actual, ¿verdad? O sea, qué cantidad solicitarán de préstamo, o sea, cuál es el valor del préstamo, ¿verdad? Eso es lo que se comprende. Entonces ahí es un valor actual. Ahora si nos hablan de que hicieron un préstamo, pero ahí nos tendrían que dar el valor del préstamo. Y nos dieron un préstamo de tanto, ¿verdad? Y va a ir acumulando en una cuenta con depósitos semestrales, por ejemplo. Y entonces al final le dicen si le va a alcanzar para pagar ese préstamo o le va a faltar, por ejemplo. Ahí le están hablando de determinar un monto. Pero le tienen que dar el valor del, en este caso, del préstamo, ¿verdad? Para que podamos entonces comparar el valor que hizo, en este caso, del préstamo, ¿verdad? Y cuánto es lo que él ha acumulado, por ejemplo. No ok. sé si en ese ejercicio que usted me indica le menciona algo del préstamo. Solo las condiciones pero cantidad de préstamo no da, solo pide No que le se da. calcule el valor del préstamo. En el otro donde me decía si se acumulará. Ah, es que decía que solicitaron un préstamo para una maquinaria, creo que decía, o algo así de una empresa, y ¿Mm? que cuánto debería, si faltaba al acumular, si faltaba o sobraba, mencionaba, pero ese sí diferencio que es monto. Que es un monto. Ah, ya. Sí, así es. En el otro que me menciona, sí es un préstamo. Es un valor actual, perdón, porque le habla de cuánto debe de solicitar de préstamo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, sería cuál es el valor del préstamo. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Veamos el número 10. Una consulta. ¿Una duda? No sé si me escucha. Ay, perdón. Jacqueline, dígame. Sí, Pensé que se le había activado. estaba preguntando algo, no sé si me escucha. Hasta ahorita le escucho. Es que solo mi duda es de que yo recuerdo que la vez pasada nos ha dicho que por regular un préstamo siempre eran a pagos vencidos, por decirlo así, ¿verdad? Y en el Ajá. caso 9 que estábamos viendo, dice que es anticipado. Entonces, ¿en la vida real sí se puede dar o solo en este caso nos lo pone anticipado para que aprendamos también como que a practicarlo así? Sí, gracias. Normalmente, si hablamos nosotros de un préstamo, siempre va a ser vencido. Si nosotros vamos a un banco, solicitamos una cantidad, siempre va a ser vencido. Siempre va a ser vencido. Por ejemplo, si hablamos también de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos una compra y nos dan un tiempo para que nosotros empecemos a hacer pagos. Por ejemplo, cada mes, a fin de mes. Hoy compro X cosa, ¿verdad? A fin de mes yo ya tengo que empezar a pagar mis cuotas. Lo mismo pasa con un préstamo. Hoy me dan ese préstamo y dentro de un mes yo empiezo a realizar mis pagos.
Lo que sucede acá en estos ejercicios, primero es que son para efectos de estudio, ¿verdad? Que es el curso de matemática 4. Y segundo, se toma como pagos anticipados o vencidos también, ¿verdad? Porque incluso también está cuando hay depósitos, ustedes van a encontrar algunos que dice pagos vencidos. Pero eso no hay problema porque tenemos diferimiento. Por ejemplo, si hablamos de un préstamo y nos dice que son pagos anticipados, pues no, realmente no afecta, ¿verdad? Porque hoy me hacen un préstamo y hoy mismo entonces tengo que hacer un pago, ¿verdad? O hoy me dan un préstamo y dentro de un año yo voy a hacer un pago, pero como es pago anticipado, me va a cubrir el periodo que está iniciando, pero en el año que no se hacen pagos, por ejemplo, en el ejercicio 9, que hay diferimiento 2 años, no se hacen pagos, pero va generando intereses, ¿verdad? Por eso está el periodo de diferimiento, el factor. Entonces, aunque no haya pago, pero genera intereses. Entonces, cuando existe diferimiento, no importa si el pago es anticipado o es vencido, porque de todas formas va a ir generando intereses, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos tomar como vencido anticipado. Depende de lo que me diga el ejercicio. Pero en la lógica, cuando el ejercicio no me dice, yo tendría que tomar los depósitos como anticipados y los préstamos, cuando determinamos un valor actual, como vencido, ¿verdad? Por la lógica de cómo realmente se hacen esas gestiones en la vida real. Pero como les digo, aquí para efectos de clase, lo que se está evaluando es que ustedes comprendan el ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar algunos que me va a indicar, por ejemplo, el anterior que me decía pagos anticipados, y es un préstamo, ¿verdad? Pero durante los 2 años que no hubo pago fue generando intereses y esos intereses se tienen que pagar. Entonces ahí es donde entra el factor de diferimiento y el factor también de anticipación, ¿verdad? Porque depende si el pago es anticipado o es vencido, pues ese factor lo que hace es corregir el valor de la fórmula. Y lo mismo pasa también con los depósitos, ¿verdad? Que también estos me pueden indicar que son anticipados o que son vencidos, ¿verdad? Porque ahí entra este factor, como les menciono, ¿verdad? De anticipación o diferimiento que viene a corregir esa parte de la fórmula. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las anualidades que son indefinidas. Esas podemos trabajarlas como anticipadas o vencidas, que nos va a dar el mismo resultado. Pero eso pues ya lo vamos a ver más adelante por qué es que se da esa situación, ¿verdad? Entonces, acá en estos casos, la pregunta que me hace usted, ¿verdad? Es buena pregunta, pero como le digo, se da por eso, ¿verdad? Porque existe un diferimiento. Entonces, ya sea vencido o anticipado el pago, no importa porque el factor de anticipación y diferimiento viene a hacer esos cambios. Más que todo el diferimiento, ¿verdad? Porque es donde no se hicieron pagos. Pero puede darse como vencido anticipado acá en los ejercicios. Si el ejercicio me dice depósitos vencidos, así lo voy a tomar yo, ¿verdad? Como pagos vencidos porque eso me está indicando. Pero si el ejercicio no me lo dice, entonces por lógica yo voy a decir, me está hablando de cuenta de ahorro que va a ser depósito, lo tomo como anticipado. Si me dice un préstamo que son pagos anticipados, pues así lo tomo, ¿verdad? Porque es lo que me dice el ejercicio. Siempre voy a tomar en cuenta lo que me diga el ejercicio, ya sea vencido o anticipado. Pero ya, como les digo, si no me indica y me habla de un préstamo, yo lo puedo tomar como vencido, que sería lo lógico, ¿verdad? Que hoy me hacen un préstamo y dentro de un mes yo ya empiezo a hacer pagos, ¿verdad? No es que hoy mismo yo tenga que pagar. Por ejemplo, yo necesito 10,000 quetzales para X situación, ¿verdad? Por ejemplo, voy a comprar un vehículo, ¿verdad? Entonces, para poder ajustar para comprar mi vehículo, voy a prestar 10,000 quetzales. Entonces, si hoy mismo hago ese pago de la cuota,
Entonces ya no voy a tener los 10,000 quetzales para poder pagar, ¿verdad? Me va a hacer falta una parte si hoy mismo hago ese pago. Entonces, por eso en los préstamos, lo normal es de que hoy se hace el préstamo y dentro de un mes se empiezan a hacer los pagos, ¿verdad? Pagos mensuales y se toma como vencidos porque a partir de hoy que me dan ese préstamo, empieza a generar intereses, ¿verdad? Intereses que yo tengo que pagarle al banco porque él me está prestando el dinero. Pero como les digo, si el ejercicio nos dice así, así lo dejamos, ¿verdad? Aquí estos tipos de ejercicio, pues es más que todo para efectos del curso, ¿verdad? Pero ya analizando bien, un depósito tiene que ser anticipado y si estamos pagando cuotas de un préstamo, van a ser pagos vencidos. No sé si le aclaro ahí su duda. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Veamos entonces el número 10. Dice una empresa necesita comprar maquinaria para iniciar sus actividades productivas, por lo que está gestionando un préstamo en uno de los bancos del sistema. Siempre que me hable de préstamo que está gestionando, que le van a dar un préstamo, ¿verdad? Y luego me indique cuánto es el valor, ¿verdad? Que se va a solicitar, pues hablamos de valor actual. El asesor financiero de la empresa dice al realizar proyecciones de ventas. Perdón, lo voy a empezar a leer porque ya me... Una empresa necesita comprar maquinaria para iniciar sus actividades productivas, por lo que está gestionando un préstamo en uno de los bancos del sistema. El asesor de la empresa, al realizar las proyecciones de venta, indica lo siguiente. Pueden realizar pagos trimestrales vencidos y un primer pago de 45,000, 2 años después de haberse obtenido el préstamo. Los siguientes pagos aumentan en 5,000 cada uno de su inmediato anterior durante 5 años. ¿Qué cantidad podrán solicitar prestado si la institución bancaria les cobra una tasa de interés de 9% anual capitalizable semestralmente? Entonces, aquí hay un ejemplo que mencionaba el compañero, ¿verdad? ¿Qué cantidad podrán solicitar prestado si la institución bancaria les cobra esta tasa de interés? Aquí nos está indicando cuánto pueden ellos prestar, ¿verdad? ¿Qué cantidad van a solicitar de préstamo? O sea, ¿cuál es el valor del préstamo que ellos necesitan, ¿verdad? Para poder comprar la maquinaria. Entonces, aquí estamos hablando de un valor actual. Aquí no me indica nada de acumulación, ¿verdad? Entonces, yo voy a determinar un valor actual, porque me preguntan qué cantidad podrán solicitar prestado. O qué cantidad pueden prestar, ¿verdad? O qué cantidad es el préstamo que necesitan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí me está indicando un valor actual. Entonces podemos colocar acá que el día de hoy la empresa necesita comprar esa maquinaria, ¿verdad? Para iniciar sus actividades. Aquí ya indicamos que es un valor actual el que queremos saber cuánto es el valor del préstamo que pueden solicitar, ¿verdad? Si realizan ese tipo de pagos que me está indicando acá. Acá lo que sucede es que la empresa, ¿verdad? Indica que ellos pueden hacer pagos trimestrales vencidos y que el primer pago lo pueden hacer de 45,000, 2 años después de haber obtenido el préstamo. Y que los siguientes pueden ir aumentando en 5,000. O sea, la empresa dice eso, ¿verdad? Esos son los pagos que podemos hacer, que puede hacer la empresa. Ahora, si hacemos esos pagos durante 5 años, ¿cuánto sería el préstamo que nos pueden dar, verdad? El préstamo que nos puede dar el banco. Eso es lo que ellos quieren saber. Entonces, por eso determinamos un valor actual. Entonces, me dice que el primer pago
Va a ser de 45,000 2 años después de haber obtenido el préstamo. Entonces tenemos que hoy queremos saber el valor actual y 2 años después se va a realizar el primer pago. Entonces aquí tenemos 1 año, 2 años. Aquí sería 2 años después, que se realizaría ese primer pago de 45,000, es verdad. Entonces tenemos acá. Pero me dice que los pagos son trimestrales vencidos. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Tiene 4, ¿verdad? 4 trimestres, ¿sí? Y me indica que el pago es vencido. Entonces, ¿a qué periodo correspondería ese pago? ¿Un trimestre antes? Al trimestre que está finalizando, ¿verdad? Gracias. Entonces, en este caso, este sería el trimestre que estaría cubriendo. ¿Por qué? Porque me dice acá el ejercicio que van a realizar pagos trimestrales vencidos. Y el primer pago lo van a hacer 2 años después de haber obtenido el préstamo. Entonces, se cumplen 2 años de que les dieron ese préstamo, ahí se va a hacer ese primer pago. Pero el ejercicio me dice que son pagos vencidos. Entonces tengo que regresar el trimestre que está finalizando, ¿verdad? Ese trimestre que está finalizando es el que yo voy a cubrir. Aquí bien me podría decir también pagos anticipados, ¿verdad? Como mencionaba la compañera. Si me dice el ejercicio que son pagos anticipados, pues yo lo tomo como anticipado, ¿verdad? Para el periodo que estaría iniciando. Si no me dijera nada, lo lógico sería que yo lo tome como vencido porque me está hablando de un préstamo. Muy bien, entonces tenemos aquí ese primer pago, ¿verdad? Si estamos hablando entonces de determinar un valor actual y me dice que el primer pago se va a hacer 2 años después de contratado el préstamo, son pagos trimestrales, les pregunto a ustedes, ¿es una anualidad con diferimiento o sin diferimiento? ¿Con diferimiento? Es con diferimiento, ¿verdad? Entonces vamos a Con determinar. diferimiento. Muy bien, vamos a determinar cuál es el diferimiento. ¿Es creciente o decreciente? ¿Reciente? Reciente. Creciente, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que es una anualidad vencida, diferida, creciente. Bien. Entonces ya vimos que el periodo que está cubriendo este primer pago es el que está finalizando. Quiere decir que es el último trimestre del segundo año, ¿verdad? De acuerdo a nuestro análisis en la gráfica. ¿Cuánto sería el diferimiento entonces? 1.75. 1.75. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos, si vemos, tenemos un año más 1, 2, 3 trimestres del segundo año, ¿verdad? Entonces sería 1 año y 9 meses, que equivale a 1.75. Ahora me indica también que los pagos van a ser durante 5 años. ¿Cuánto vamos a tomar de N? 5. 5 años, ¿verdad? Exactamente, porque ya me dice durante 5 años. Quiere decir que por 5 años se van a realizar esos pagos. Entonces tenemos acá nuestros datos. Primer pago, 45,000. N, 5 años. El diferimiento que es 1.75.
Luego tenemos los pagos en el año, que me dice que son trimestrales. Son 4 trimestres en el año, ¿verdad? Tenemos la diferencia, que es de 5,000. Licenciada, perdone una pregunta. Dígame. ¿En N ya no se le restaría ahí el diferimiento? No, ya no le restamos porque nos está diciendo que se van a hacer pagos durante 5 años. Lo restaríamos si me dijera que el plazo es de 5 años. Entonces, si me dan un plazo, ahí sí tengo que restarlo. Pero aquí no me dan plazo, solo me dicen que se van a hacer pagos durante 5 años. Entonces, cuando tengamos esa palabrita durante, ya me está indicando el tiempo exacto durante el cual se van a realizar pagos. Entonces, es N con 5. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos el primer pago, el tiempo, el diferimiento, los pagos en el año, la diferencia que indicamos que es creciente, ¿verdad? ¿Y qué más nos falta? La tasa de interés, que nos dice que es el 9% capitalizable semestralmente. Licenciada, perdone. Dígame. Fíjese que estoy intentando ver lo del diferimiento, pero no me sale. No sé si usted podría indicarme cómo. Claro que sí. El ejercicio me dice que el primer pago se va a hacer 2 años después de haberse obtenido el préstamo. Entonces tenemos nosotros en la gráfica marcado cada uno de los años, ¿verdad? Entonces tenemos acá, tenemos un año y luego tenemos 2 años. Hasta acá, exactamente se cumplen 2 años de obtener el préstamo. Entonces en esa fecha se tiene que hacer el primer pago, que es este, de 45,000. Pero me dice el ejercicio que son pagos vencidos. Aquí me indica, si aquí lo tengo marcado, pagos trimestrales vencidos. Entonces, como es un pago vencido, quiere decir que es un pago pagos que se realizan al final de cada periodo. En este ejercicio sería al final de cada trimestre. Entonces me dice 2 años después se realiza el primer pago, pero es un pago vencido. Entonces yo, aquí donde están los 2 años exactos, si me dice que es vencido, yo voy a indicar que está cubriendo el periodo que está finalizando, el último trimestre, ¿verdad? El que finaliza, ya cabal cuando se cumplen los 2 años. Entonces indico que el periodo que cubre este primer pago, como es vencido, va a ser el trimestre que está finalizando, que es lo que yo les marqué aquí con la flechita en color naranja. Entonces, si me está cubriendo ese último trimestre, ese trimestre es del año 2. Por eso tenemos diferimiento que sería el año 1 más 3 trimestres del año 2. Ese sería mi diferimiento. Un año con, si hablamos de 3 trimestres, son 9 meses, ¿verdad? Entonces sería diferimiento 1 año y 9 meses, que es igual a 1.75. Quitamos este último trimestre, no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque me dice que el pago es vencido. Entonces, eso es lo que estaría cubriendo el primer pago de 45,000. Tenemos 1.75 de diferimiento. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí los datos y determinamos nuestro valor actual. Fórmula que vamos a utilizar, pues es la misma, ¿verdad? Del ejercicio anterior. Fórmula de valor actual, solo que acá le vamos a agregar solamente el factor de diferimiento. Que este factor, ya vimos pues que existen 1.75 de diferimiento.
anticipación no se utiliza porque nuestro ejercicio es vencido, ¿verdad? Entonces voy a trasladar mi fórmula y los datos. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula, agregamos solo factor de diferimiento, el signo de la diferencia es el mismo, ¿verdad? No cambiamos porque es una anualidad creciente. Y luego pues trasladamos los datos. Ya trasladados los datos, vemos aquí que solamente nuestro factor de diferimiento es el que está, ¿verdad? Es el único que vamos a tomar en cuenta, porque es una anualidad vencida. Y entonces llegamos a nuestro resultado, que el valor actual es de 1.218.780.75. 1.218.780.75. Ese valor yo lo estoy llevando hasta el inicio, o sea, el día de hoy. Haciendo todos esos pagos, iniciando con un primer pago de 45,000 y luego cada uno va a ir aumentando en 5,000 durante 5 años, ¿verdad? Se puede solicitar un préstamo de 1.218.780.75. Esa sería la respuesta, ¿verdad? De este caso. No sé si hay alguna duda, chicos, con relación a este ejercicio número 10. ¿Dudas? No hay dudas. El 11 creo que no lo hicimos, ese les va a tocar a ustedes trabajarlo. Es determinación de un primer pago, está bastante sencillo. Dígame. Perdón, licenciada. Aquí ya no utilizamos lo que es el interés compuesto. No, ya no, porque no nos están dando ningún otro dato, ¿verdad? Solo nos dice que van a hacer pagos durante 5 años y el primero va a ser de 45,000. No nos está indicando que va a haber algún pago aparte, ¿verdad? Como el ejercicio anterior. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces vamos a realizar otro ejercicio. Solo voy a ver cuál es. Veamos el 16, me dice el partido por la mitad solicita sus servicios que le asesoren la obtención de un préstamo para gastos de campaña y da la siguiente información. Valor del préstamo, 850,000. Está en capacidad de abonar al principio de cada trimestre durante 15 años con un incremento del 15% sobre el pago antecesor, haciendo la primera de estas amortizaciones al final del tercer semestre de contratado el préstamo. El banco le cobra por el financiamiento el 14% anual de interés capitalizable cada 4 meses. ¿De cuánto tiene que ser el primer pago? Aquí ya vemos de una vez que me dice cuánto tiene que ser el primer pago, ¿verdad? O sea, me están pidiendo que determine el primer pago de la anualidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es un primer pago en función de valor actual o en función de monto?
¿Qué dice? Valor actual. ¿De valor actual, licenciada? Valor actual. Monto. Muy bien, gracias. Me dice, valor del préstamo, 850,000. Aquí me dice que este partido necesita que le asesore, ¿verdad? Para obtener un préstamo, ¿sí? Y que el valor del préstamo sería de 850,000. Estamos hablando de un préstamo. Estamos hablando de un valor actual, ¿sí? Ay, aquí se me fue que es de 850,000. Entonces es un primer pago en función de valor actual, porque me están dando el valor del préstamo. Y lo que me piden que determine es el primer pago. Luego me dice que está en capacidad de abonar al principio de cada trimestre durante 15 años. Aquí vemos que también el ejercicio me dice que es un préstamo y que va a abonar al principio de cada trimestre, o sea que van a ser pagos anticipados, ¿sí? Como mencionaba la compañera, la duda que tenía, ¿verdad? ¿Por qué anticipados si es un préstamo? Era lo que les mencionaba. Para efectos del curso, pues hay ejercicios que nos dicen anticipados, vencidos, independientemente sea préstamo o sean depósitos, ¿verdad? En cuenta de ahorro. Ya si no nos dice el ejercicio, entonces ahí sí tengo que analizar. Si es un préstamo, lo voy a tomar como pagos vencidos. Si es un pago de depósitos para ahorrar, una cuenta de ahorro porque quiere acumular X cantidad, lo tomamos como anticipado. Si no nos dice, ¿verdad? Que nos quede claro esto, si no nos dice el ejercicio. Si me dice vencido anticipado, de esa forma lo tengo que tomar. Si me dice al inicio de cada trimestre, es anticipado. Si me dice al final de cada semestre, es vencido, ¿verdad? Para que quedemos claros con esto para el examen. Porque si no determinamos bien si es vencido o anticipado, entonces ahí ya podemos tener malo el ejercicio, ¿verdad? Si no está correctamente. Bien. Entonces me dice que va a abonar al principio de cada trimestre durante 15 años, con un incremento del 15% sobre su pago asesor, haciendo la primera de estas amortizaciones al final del tercer semestre. ¿Sí? Este no lo habíamos hecho, pregunto. No, licenciada. No, gracias. Es que con tanto ejercicio a veces los miro. No, que ese no lo habíamos hecho. Los veo iguales o parecidos. Gracias, hoy. Entonces, el primer pago que van a hacer es al final del tercer semestre de contratado el préstamo. Entonces, tenemos para el año 1 que hay 2 semestres, ¿verdad? En cada año. El año 2, pues también hay 2 semestres, ¿verdad? Entonces, me dice al final del tercer semestre. Entonces, si contamos, sería un semestre, 2 semestres, y aquí estaría el final del tercer semestre de contratado el préstamo de 850,000. Entonces, aquí se tiene que hacer ese primer pago, ¿verdad? Al final del tercer semestre. Esa es la información que me están dando del momento en que se tiene que hacer el pago, ¿verdad? ¿En qué momento se va a hacer ese pago? ¿Sí? Pero me dice que los abonos van a ser al principio de cada trimestre durante 15 años. O sea que los pagos van a ser pagos trimestrales. Quiere decir que van a haber 4, ¿verdad? En el año. ¿Sí? Pero me dice pagos al inicio de cada trimestre. Entonces, ¿a qué periodo correspondería este primer pago que se hace al final del tercer semestre de contratado el préstamo?
¿Qué dicen? Hacia adelante. Al periodo que está iniciando, ¿verdad? Gracias. ¿Qué sería este trimestre? ¿Por qué? Porque me dice el ejercicio que los pagos son al principio de cada trimestre durante 15 años. Esa es la información de cómo se van a hacer los pagos al principio de cada trimestre. Entonces, eso me indica que es anticipada, ¿sí? Pero me están dando más información que me dice que el primer pago se va a hacer al final del tercer semestre de contratado el préstamo. Entonces yo por eso cuento 1, 2, 3. Aquí finaliza el tercer semestre que hay que hacer el primer pago, ¿verdad? Pero como me dice que los pagos son al inicio de cada trimestre, les decía donde inicia un periodo, donde finaliza un periodo, inicia el otro, ¿verdad? Entonces aquí finaliza ese tercer semestre de contratado el préstamo e inicia otro trimestre nuevo, ¿verdad? Como es pago trimestral, yo solo voy a tomar un trimestre, que sería el que estaría cubriendo ese primer pago, ¿verdad? Porque me dice que son pagos anticipados. Entonces vemos que en los primeros 3 semestres pues no va a haber pago, ¿verdad? Eso quiere decir que existe diferimiento. Que la anualidad es diferida, ¿verdad? Entonces, les pregunto yo a ustedes, si el pago es al inicio, ¿verdad? Ya vemos aquí, marcamos qué es lo que está cubriendo. ¿Existe diferimiento? Sí existe diferimiento. ¿Cuánto sería ese diferimiento? 1.5. Va a ser de 1.5, ¿verdad? Correctamente. Porque tenemos 3 semestres en los cuales no se va a realizar pago. Eso equivale a 1 año con 6 meses, que es 1.5. Ahora, el tiempo durante el cual se van a realizar pagos, ¿cuál es? 15 años. 15 años, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué me indica? Van a ser abonos al principio de cada trimestre durante 15 años. Entonces ahí ya me dan de una vez el tiempo. Ahí no tengo que restar nada de diferimiento porque ya me dan el tiempo durante el cual se van a hacer pagos. Si me dijera el plazo es de 15 años, entonces ahí sí yo tengo que restarle el diferimiento, que es el tiempo total en el que tiene que pagar ese préstamo, ¿verdad? Ese es el plazo. Ahora, N es el tiempo durante el cual se van a realizar pagos. O sea, es diferente el plazo, diferente del significado de N y diferente el significado del diferimiento, ¿verdad? Que es el tiempo durante el cual no se realizan pagos. Es un aplazamiento de pagos que algunos le llaman, ¿verdad? Donde no hay pagos. Entonces ya tenemos los datos y la otra información nos dice que van a tener un incremento del 15%. Esto quiere decir que es creciente, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Vamos a dejar aquí los datos y ya ustedes pues solo realizan las operaciones, ¿verdad? Valor actual 850,000. El tiempo ya indicamos que es 15. El diferimiento que es 1.5. La tasa de interés me dice que es el 14%. Capitalizable cada 4 meses. Entonces, M es igual a 3 cada 4. Quiere decir que es en el mes 4, 8 y 12, ¿verdad? Entonces, tenemos M igual a 3. ¿Y qué me hace falta? Los pagos en el año me dice que son pagos trimestrales. Y me falta la razón. La razón me dice que van a tener un incremento del 15%.
Entonces nosotros decimos 1 más 0.15, ¿verdad? Que es 1.15. Licenciada, disculpe, ¿no es 14%? ¿Sí? No, esa es la tasa. 14% anual de interés. Ahora la razón es que aumenta 15%. Ah, sí, sí, lo confundí. Perdón, gracias. Muy bien. Entonces tenemos aquí a nuestros datos y determinamos la fórmula, que es un primer pago en función de valor actual, ¿verdad? Pero estamos hablando de una anualidad en progresión geométrica. Entonces la fórmula sería la última que tenemos acá, esta. Primer pago en función de valor actual. Vamos a agregar factor de anticipación y factor de diferimiento. Se los voy a dejar acá y a ustedes, como les digo, lo trabajan, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a ver, fórmula de primer pago en función de valor actual. Aquí tenemos la fórmula. Y trasladamos los datos. Vamos a ver. Tenemos aquí los datos. Y la respuesta a la que ustedes tienen que llegar es primer pago de 206.74. Ese sería el valor del primer pago que tendrían que realizar. ¿Alguna duda hasta acá? Oh, claro. ¿Estamos bien? Sí, Luis, estamos bien, gracias. Muy bien. Creo que hicimos, vamos a ver, ahorita les digo, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos 14 ejercicios. Entonces a ustedes les quedan, ¿cuántos son? 19, ¿verdad? Les quedan 5 para que ustedes puedan realizar. Los que dejamos sin resolver acá en clase son los más sencillos. Entonces ustedes ya los pueden realizar y si tuvieran alguna duda, pues ya me escriben, ¿verdad? O si quieren ver si está bien su resultado, pues también lo podemos ver después, ¿verdad? El día lunes, si ustedes quieren, para que ustedes pues ya estén ahí con el resultado correcto, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, entonces, tendríamos ya la resolución de los ejercicios de clase. El viernes nos vemos con laboratorio, ¿verdad? Sí les voy a pedir, por favor, que tengan apuntadas sus dudas y las vayan realizando. Y ya el lunes, pues vamos a ver si todavía hay dudas. Si no, yo pasaría a la segunda unidad. Ya el martes, pues es el examen, ¿verdad? Entonces, hoy nos quedamos hasta acá.